Nunca un comienzo cinematográfico ha producido tanto impacto. Un perro andaluz lo hizo en 1929, pero su estela ha marcado el cine de autores como Hitchcock, Woody Allen o David Lynch, con esta escena en Blue Velvet, entre otros. Tome Goyan considera que su película favorita es Un perro andaluz y lo ha declarado en numerosas ocasiones. Incluso ahora, Quentin Tarantino, en sus últimas memorias, habla de lo importante que es para él Luis Buñuel. Buñuel artista impactaba, pero también como persona. La académica del cine, Sol Carnicero, era auxiliar cuando se rodó Ese oscuro objeto del deseo. Pues don Luis emperrado en Ángela Molina, los franceses emperrados en Carol Bouquet. Y de pronto un día, el genio, el talento, dijo las dos. Y claro, todo el mundo en ese momento dijimos, pues si no hay más que un papel, si solo hay una Conchita. Y don Luis dijo, bueno, eso ya lo arreglaré yo. En la Filmoteca Española, el archivo Buñuel es uno de los más consultados, con piezas como esta. Por ejemplo, tenemos su carpeta de rodaje, una carpeta de cuero. Entonces, si la abrimos dentro, vemos que tiene pues todas las películas, nada más con la cronología, ¿no? De Buñuel siempre nos quedarán sus películas y, sobre todo, una manera única e irreverente de ver el séptimo arte.